La perashá de esta semana, después de los 10 mandamientos con que terminó la perashá anterior, nos empieza diciendo Be'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Estas son las leyes que ustedes van a poner delante de ustedes. Y Rashi explica, Be'ele, estas y estas, cuando dice y estas, esto agrega a lo anterior. O sea, estas son las leyes agregado a todas las leyes que había antes agregado a los 10 mandamientos. Así como los primeros fueron entregados en Sinai, también los últimos fueron entregados en Sinai. Así explica Rashi Akadosh. Pregunta Rav Shlomo Levinstein, Shilita, ¿por qué las leyes que nosotros llamamos Hukim Shelefiem Anu Haim, ¿por qué las leyes que de acuerdo a estas nosotros tenemos que vivir tienen que ser exclusivamente entregadas en el monte Sinai? ¿Acaso no es posible establecer leyes que sean dadas por las personas? No es posible. Nosotros vemos que la mayoría de los países, si no todos los países, viven con una constitución, ¿no es cierto? Y la constitución la dieron las personas. No, no, no vino del monte Sinai. Acá viene y pregunta, no pregunta. A esta pregunta la hizo también Rabbi Yosef Shalom Elioshiv Sejes Libraja, que fue uno de los legisladores de la generación, así lo llamaban, Posek Ador, legislador de la generación, así lo llamaban, contestó algo muy importante. Cuando el origen de las leyes sale de la cabeza de la persona, está llena de problemas. La ley va a estar llena de problemas, por más que haya un congreso constituyente, por más que sean muchos legisladores, si la ley sale, tiene su origen en la cabeza de las personas, va a tener errores, va a tener prejuicios, va a tener intereses, va a tener conveniencias. Por ejemplo, si la Torá, si Hashem no nos hubiera dado la Torá, dicen nuestros sabios en el Tratado de Eruvim, que nosotros aprenderíamos sobre el robo. ¿De quién? ¿De quién aprenderíamos sobre el robo? ¿Se les ocurre? Que no se puede robar. ¿De quién aprenderíamos? Si no hubiera sido entregada la Torá. Nuestros sabios dicen que aprenderemos que no se puede robar de la hormiga. ¿Por qué? Pero nosotros vemos que la hormiga tiene un cuidado especial de no robar lo que se ve que es de la compañera. No le roba a la compañera. Inclusive, no sé si lo dije con ustedes o con quién, pero dicen los sabios que la hormiga siente el olor de la otra hormiga, encuentra un pedacito, una espiguita de trigo, encuentra en el piso y le siente el olor de que otra hormiguita la llevaba a esa espiga. Entonces no la toca. Y pueden pasar miles de hormigas y no tocan esa espiga. ¿Por qué? Porque todas sienten el olor, tienen muy desarrollado el sentido del olfato y sienten que la otra hormiga, no sé qué desodorante se pone la otra hormiga, o qué perfume, y sienten que es de otra hormiga y no la tocan, la espiga. Pero nosotros vemos que las hormigas, todo su patrimonio surge, o sea, por más que ellas no tocan lo que pertenece a la compañera, pero en verdad el origen de su patrimonio proviene del robo, porque las hormigas no siembran ni cosechan. Las hormigas encuentran una espiguita que no es de otra hormiga y entonces la agarran. ¿Por qué? No le roban a la otra hormiga, pero ¿a quién le roban?
¿quién le roban? Ellas no cosechan, no siembran, no cosechan. Esa espiguita es de una persona, de la persona que sembró su campo. Las hormigas no se van a fijar que sea un campo sin dueño. Una persona sembró el campo, cosechó, si le cayó una espiguita o agarra una espiguita que está en la planta, no importa. A la amiguita, a la compañera no le roban, pero a las personas sí le roban. Todas las espiguitas que las hormigas tienen son de las personas. Entonces, el origen de no robar proviene del robo mismo. Justamente así se ve la persona que vive su vida de acuerdo a lo que piensa su cabeza y no como la Torah enseña. ¿Por qué? Por un lado, esta persona se cuida de ser una persona recta, pero frente a esto, esta persona puede robar, puede ser el ladrón más grande del mundo. Y así se ven las leyes de las personas que están equivocadas y em, tal vez la persona a la que le decimos que no es un ladrón, sí es un ladrón. Tal vez hay una descripción de lo que es el robo, pero ellos, los que crearon esta ley, ellos van a, de acuerdo a su inteligencia, van a definir el robo y seguro que en algo se van a equivocar. Vemos las leyes, por ejemplo, vamos a las leyes de Sedom que aparecen en la Torah. Así sigue diciendo Rabbi Eliezer. A pesar de que Af-em Meavim, también ellos van a ser un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque en Sedom, nosotros decimos que las leyes de Sedom eran leyes todas torcidas, pero en Sedom había un juez y también había juzgado en Sedom. ¿Pero qué? ¿A qué se considera pecado? Ellos lo establecían de acuerdo a el error que había en sus cualidades. Así pasó que Eliezer, el siervo de Abraham, él había ido, llegó hasta Sedom, porque lo mandó Sara y Menú, la esposa de Abraham, lo mandó. A que vaya a ver cómo estaba el sobrino Lot. Pues el sobrino Lot vivía ahí en Sedom, querían saber cómo estaba, había que rescatarlo de ahí. Y a Eliezer lo pusieron, lo hicieron culpable de un puñetazo que él recibió. El puñetazo lo recibió él, pero lo declararon culpable de este puñetazo y aparte tenía que pagar una multa para poder, la multa tenía que pagarla porque él había hecho una extracción de sangre a una persona en forma gratuita. Porque en la antigüedad la gente a veces se sentía como inflada y se sacaban sangre. Se sacaban un poco de sangre porque se sentían que estaban muy con demasiada sangre y se sacaban sangre. Es lo que se llama akisat dam. Esto era muy común en la Gemara, aparece en muchos lugares. Pero él le hizo akasat dam a una persona en forma gratuita. El que se quería hacer akasat dam tenía que pagar. Y él le hizo akasat dam a una persona gratis. ¿Cómo le hizo akasat dam? En realidad no hizo nada, pero por esto lo juzgaban y él tenía que pagar una multa por hacer un servicio gratuito que siempre se debía pagar. Aparte, él tenía que pagar también la curación de las heridas de la persona que lo golpeó, porque el que lo golpeó le dio un puñetazo y se lastimó la mano. Entonces ahora él tiene que pagar que este se lastimó la mano. Tiene que pagar porque a este le sacó sangre en forma gratuita. Y tiene que pagar ¿por qué? Porque lo golpearon, le dieron un puñetazo. Esta es la ley de Sedom. No paga el que golpea, paga el que recibe el golpe. Así eran las leyes en Sedom. Entonces,
solamente con la ayuda de Hashem a Eliezer se le ocurrió cómo salir de esta. Porque tenía que pagar, lo tenían que meter en la cárcel. ¿Por qué? Porque recibió un golpe, porque el que el que le pegó, se lastimó, él le tiene que pagar a él. Entonces, ¿qué hizo? Él se acercó hasta el juez y lo golpeó al juez. Entonces, ahora le dijo que el juez le tiene que pagar a él, porque él lo golpeó. Él golpeó al juez, el juez le tiene que pagar. Según la ley de Sedom, el que recibe el golpe tiene que pagar. Entonces, le dijo, señor juez, ahora usted me tiene que pagar a mí. Y yo le voy a pagar a él. Así, con esa condición, se salvó, porque el juez no iba a pagar, ¿no es cierto? Como el juez no iba a pagar, entonces con eso se salvó. No hace falta, no fue gratis, perdón, que David Amelech describió. Umishpatim lo yedeum, val yedeum. Y las leyes no las van a saber, no las van a conocer. Así hablaba David Amelech de las personas. Las leyes no las van a conocer. O sea, el que no conoce la ley de Torah no va a conocer las leyes, no hay otras leyes. En cambio, cuando nosotros nos podemos saber las leyes de la Torah, nos ponemos a estudiar las leyes de la Torah, nosotros vamos a ver que delante nuestro está la verdad pura y absoluta, y sin ninguna inclinación, ni de la mente, ni del alma, ni que haya intereses de una persona de otra. No existen intereses en las leyes de la Torah. Está escrito en la Torah, una de las leyes que trae acá Rav Shlomo Levinstein, Midbar Sheker Tirhak. De la mentira te vas a alejar. Y esto está dicho a los jueces. ¿Por qué? Porque ahora llegan dos personas a hacer un juicio de Torah. Dos personas tienen una diferencia, sea monetaria o sea de lo que sea, y entonces se van a un juez para que juzgue. No van a un tribunal, no van a la policía, no van a ningún lado, van a un juez, van a un rab. Un rab va a juzgar, un rab que estudió bien las leyes, él va a ser el que va a dictaminar. Entonces, va a dictaminar según la ley de la Torah. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo dice la Torah que de la mentira te vas a alejar? Esto le habla al juez. Y nos dice aquí, una persona, hay dos que vienen a hacer juicio, y uno de ellos está vestido con ropas muy lujosas. Y una persona rica que viene con un reclamo, y el pobre está vestido con ropas de tipo trapo de piso. Está todo vestido con ropas, vamos a decir, ropas viejas, ropas rotas. Y la Torá prohíbe a esta persona juzgar. Esta persona no puede juzgar. Hasta que el rico vista al pobre con ropas lujosas, o que él mismo, el rico, él se vista como un pobre. Entonces, los dos tienen que estar ricos o los dos tienen que estar pobres. El juez no tiene que ver diferencia para que su cabeza no tenga o lástima por el pobre o que piense que puede tener un beneficio del rico. También, cuando no estamos hablando de personas comunes, sino que estamos hablando, en este caso estamos hablando de jueces, pero por supuesto la orden de alejarnos de la mentira es para todos. No solamente para personas importantes, sino para todos. Pero acá estamos hablando de jueces. Jueces son personas importantes, son personas que estudiaron leyes, son personas que saben que tienen que ser imparciales. Y sin embargo, la Torá sabe que tenemos corazón y que el pobre me puede dar lástima. Me puede dar lástima y lo puedo favorecer. O también sabe que a mí
cuando veo un billete verde me desespero. Y entonces, cuando veo a este hombre rico, veo muchos billetes verdes. Y entonces me desespero demasiado. Y a pesar de que es un juez. Y personas importantes del pueblo de Israel, la Torá desciende hasta las profundidades del pensamiento de la persona y la Torá entiende que de una situación así, en la que las dos personas se ven diferentes, este aspecto exterior puede provocar un juicio en el que haya mentira. Y más todavía, inmediatamente después de la entrega de la Torá comienza hablando sobre el esclavo hebreo. ¿Y por qué? ¿No hay leyes para hablar? Justamente del esclavo tiene que hablar. ¿Quién es el esclavo hebreo? El esclavo hebreo es el hombre que robó y no tiene con qué pagar. Entonces se vende como esclavo. Esto, por supuesto, hoy en día no existe, pero así enseñaba la Torá. ¿Por qué la Torá empieza exclusivamente con el tema de robo? Hay muchas leyes de las que hablar. ¿Acaso no sería más digno al pueblo de Hashem hablarle, por ejemplo, de que hay que hacer favores a las personas? De que hay que hacer favores, por ejemplo, una cosa digna de un pueblo santo, ¿no es cierto? Nosotros en el desierto salimos de Egipto, de toda la impureza de Egipto, llegamos al monte Sinaí para convertirnos en un pueblo santo, un reino de Kohanim, reino de sacerdotes, así está escrito en la Torá. Pero, sigue hablando Rabbi Elioshiv, la Torá viene a enseñarnos justamente el tema en que todo el mundo busca, a ver, llevó Bejol Olam, Kulo Mehapsim, Onesh, Sheigrom, Le, Arta, Beimna, mi Bene Adam, Lignov, Mai, Atra, Amitit. Muy bien. La Torá viene a decirnos y viene a enseñarnos un tema en que todo el mundo busca un castigo a la persona que robó para que se corrija. La persona quiere, el mundo quiere que cuando yo atrapo a un ladrón y lo castigo, este ladrón no vuelva a robar. Si yo lo castigo y vuelve a robar, ¿para qué el castigo? ¿Para qué sirvió? Entonces, yo necesito un castigo que sea una advertencia para él, que lo saque del mal y que impida que las personas roben. ¿Dónde encontramos la verdad aquí? Nosotros vemos que un esclavo que se vendió por haber robado, ahora, en lugar de tener que sufrir, en lugar de soportar un castigo, él se hace merecedor de recibir de parte del dueño, el patrón de él, una relación especial y honorable. Vamos a ver cómo. La esposa de él, del ladrón, también la toman como empleada en esa casa y recibe un sueldo muy honorable. Y también él mismo también va a ganar porque va a ganar con cosas buenas, con las mejores cosas de la casa de su patrón. ¿Por qué? Porque él tiene preferencia, hay preferencia con el ladrón antes que él mismo, antes que el dueño de la casa y antes que las familias en cuanto a, por ejemplo, llega la noche y ahora todos tienen que irse a dormir. ¿Sí? Y vamos a suponer que en la casa vive el patrón con la esposa y vive este esclavo que se vendió para trabajar en la casa del patrón. Ahora, en la casa hay un solo colchón. ¿Qué hacemos? En el colchón duerme el hombre y su esposa. Y ahora hay un solo colchón. ¿Dónde va a dormir el esclavo? El esclavo duerme en el colchón.
Y el dueño de casa tiene que dormir, que se haga con paja, que se haga, ponga una colchoneta, que se ponga un poco de no sé qué, de lo que se le ocurra, o que duerma en el piso. Si hay un solo colchón, al esclavo lo hay que hacerlo dormir en el colchón. Si tengo una sola almohada, la almohada para el esclavo. Si tengo pan blanco y pan negro, el pan blanco, tengo pan nuevo y pan viejo, el pan nuevo para el esclavo, el pan viejo para el patrón. Cuando tengo algo y tengo una sola cosa, al esclavo. Por eso dicen que el que compra un esclavo hebreo, compró un patrón para sí mismo. Porque hay que atenderlo de lo mejor, de lo mejor. Entonces, eh, por eso el esclavo gana mucho cuando él va a trabajar. A ver, ¿qué más tenemos? Eh, a nosotros nos parece difícil todo esto. ¿Por qué? ¿Acaso este es el castigo por la persona que robó? Él le robó a una persona, ahora va a tener que trabajar 6 años en la casa de este patrón. Y durante 6 años el patrón lo tiene que atender como si fuera el rey, no como si fuera el esclavo. ¿Sí? ¿Y cómo esto puede provocar que esta persona no robe más? Ahora va a querer robar para otra vez estar 6 años que lo atiendan. No, no, igual tiene que trabajar, por supuesto. Tiene que trabajar, no es que es todo gratis. Él tiene que trabajar, pero cuando hay que elegir en cuestión de comida, la mejor comida va a ser para él. Si hay comida para todos igual, es para todos igual. Pero cuando hay algo mejor y algo peor, lo mejor va a ser para él. Pero puede ser que haya 2 camas y cada uno duerme en una cama. Puede ser que haya 2 almohadas y cada uno tenga una almohada. Eso no hay problema. Puede ser que haya 2 panes frescos y que cada uno coma un pan fresco. Pero si hay un solo pan, el pan es para él y el pan seco para el patrón. Pero en todo el mundo, ¿qué vemos nosotros? Incluso en las naciones más desarrolladas, vamos a suponer, vamos a decir quién es la nación más desarrollada. Estados Unidos, por ejemplo, la tierra de la libertad, la tierra de la democracia, podemos decir. A mí me pasaron muchas cosas, pero no importa. En ese país, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona roba? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando una persona roba? Inclusive, o sea, lo castigan, por supuesto. Pero no lo ponen, no lo venden a un patrón para que vaya a trabajar a la casa, lo meten en la cárcel, ¿cierto? Y hasta hay pena de muerte en un país tan desarrollado como los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? De todas formas, vemos que el ladrón que sale de la cárcel va a seguir robando, porque las cárceles están llenas de ladrones y cada vez más. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que hay en la cárcel? La Torá no manda al ladrón a la cárcel. La Torá manda al ladrón a la casa de la persona a la que le robó y esta persona lo trata bien, lo trata con honor. Tiene que trabajar 6 años, el séptimo va a salir libre, pero lo trata con honores. ¿Sí? Cuando esta persona sale le tiene que dar cosas para qué, para que él pueda ahora desenvolverse solo y no tenga que salir a robar. Pero después de todos los honores que le dieron, esta persona piensa, yo le robé a él y él en vez de castigarme, ¿qué hizo? Me trató bien. Entonces no va a volver a robar. La máxima probabilidad es que no vuelva a robar porque aparte sale con un monto de dinero como para empezar a trabajar de nuevo. En cambio, ¿qué pasa en la Torah? Vamos a suponer que una persona robó porque tenía hambre. Tenía hambre, la familia tenía hambre, no tenía trabajo, no sabe de dónde sacar. ¿Qué va a pasar con esta persona? Esta persona roba, la meten en la cárcel. No era un ladrón experto, era un ladrón, vamos a decir, novato. Era un ladrón no primitivo, sin experiencia. Él salió a robar porque tenía necesidad, tenían hambre y no sabía bien. Y entonces lo pescaron enseguida y cayó preso. Llega a la cárcel y no lo tratan, vamos a decir, en forma, sin entrar en muchos detalles, no lo tratan como digamos, muy bien.
vamos a decir que lo tratan bastante mal. Pero ahora tiene nuevos amigos. Los amigos son profesionales en el robo. Entonces ahora él empieza a aprender cómo robar mejor. ¿Para qué? Para que después no lo agarren de vuelta. Porque cuando salga de la cárcel, un ex convicto no consigue trabajo muy fácil. La gente no quiere tomar a una persona que fue presa. ¿Sí? Aparte la esposa, mientras él está preso, ¿qué hace? También necesita comer. ¿Sí? Y si no consigue trabajo, lo más probable es que se prostituya. Lo más probable es que se vaya con otro. Entonces, él cuando sale del trabajo o encuentra una mujer de bajos modales, vamos a decir, o ni encuentra a la mujer porque se fue con otro. Los chicos salen a robar a la calle y él sale de la cárcel y se encuentra con que tiene que salir a robar de vuelta. Ahora sabe robar mejor, porque ahora ya es profesional, ahora ya no es tan inexperto. Ahora aprendió en la cárcel técnicas nuevas, porque tenía compañeros que eran expertos. ¿Y esto arregla algo? ¿Esto arregla algo? Y sin embargo, en todos los países del mundo la ley es la misma, ¿o no? Desde que nos acordamos o desde que vimos las películas de las cárceles, siempre fue igual. La Torá dice otra cosa. La Torá es nuestro manual de instrucciones. La Torá dice algo impresionante. Es algo que nadie puede entender, pero es la única realidad. La Torá, al ladrón este, lo educamos de vuelta. Atendemos a la familia. La familia también trabaja con el patrón. O le buscan un trabajo a la esposa. A los chicos le dan la escuela, la educación. Y de acá no va a salir otro ladrón. De acá va a salir una persona que se rehabilitó. Y no necesitamos psicólogos, no necesitamos abogados, no necesitamos instructores, no necesitamos una terapia especial para mejorar al convicto o al delincuente. No, la Torá tiene toda la solución. Entonces, estas son las leyes. Estas son las leyes que nos trae Hashem. Hashem nos trae leyes que son especiales. Nos traen leyes que nadie le puede discutir a estas leyes. ¿Y por qué no proponemos un país que tenga estas leyes? Nadie se va a animar, nadie va a decir que esto sea. ¿Por qué nadie lo hace? No sabemos por qué nadie lo hace, pero vemos que esto es lo real, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Entonces, vamos a seguir. Yo me fui un poquito de lo que es el libro. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel, cómo puede ser? Nosotros vemos que en todos los países del mundo, las cárceles están todas llenas, tienen que construir todo el tiempo cárceles nuevas para que haya más lugar, para más presos. Vemos que existe pena de muerte porque la gente sigue con la delincuencia y no hay nada que los pare. Pero en el pueblo de Israel, cuando un tribunal, en la Torah también existe la pena de muerte. La persona que mata se condena a muerte, pero para poder condenar a muerte a una persona tiene que haber un juicio y en ese juicio tenemos que estar seguros 100% de que esta persona va a ser condenada a muerte. Y está escrito, si no me equivoco, en el Talmud, está escrito que si un tribunal de aquí de la tierra, de rabinos, condenaron dos veces en 70 años, condenaron a dos personas en un lapso que no llega a los 70 años, a pesar de todo, que eran personas asesinas o lo que sea, se llama que este tribunal es un tribunal asesino. Un tribunal asesino porque mató dos personas en un lapso de 70 años. De todas maneras, vemos que las personas se van corrigiendo. ¿Qué estudiamos de acá? Que el castigo con amenazas y el castigo con opresiones, todo eso no provoca
no provoca una corrección. ¿Sí? No provoca una corrección en las personas. Lo vemos todos los días. La Torá ordena, estas son las leyes. Así como las primeras fueron dadas en Sinai, estas últimas también son dadas en Sinai. Y esto nos viene a enseñar que el camino verdadero, ¿para qué? Para sacar a una persona, de este tipo de pecados, de asesinatos o de robos, que es mostrarle cuál es la fe verdadera en Hashem. Cuando nosotros tenemos Anoji Hashem me lo queja, nosotros tenemos Hashem, yo soy Hashem, vuestro Dios, entonces nosotros podemos, es el primer mandamiento, ¿no es cierto?, que leímos la semana pasada. Con eso nosotros podemos enfrentar el mandamiento que está en la otra tabla de la ley, lo tirzaj, no vas a matar. Cuando nosotros tenemos, no va a haber otros dioses delante de ti, me lo vas a poner sobre mí, entonces nosotros podemos vamos a poner acá, el Rab quiere poner las dos tablas, una al lado de la otra. Y entonces, frente a yo soy Hashem vuestro Dios, está no matarás, que es el primero de los segundos 5 mandamientos. Frente a no tendrás otro Dios delante de mí, podemos tener éxito. ¿Para qué? Para no cometer adulterio. Y frente a no vas a escuchar, no vas a pronunciar el nombre de Hashem en vano, ponemos la prohibición de no robar. Solamente de esta forma nosotros podemos evitar todas estas cosas que no son buenas. Solamente cuando nosotros tenemos una vida, vamos a decir, ordenada, con fe y con las advertencias que nos da la Torá, entonces ahora hay vamos a decir, una posibilidad muy grande de que el mundo funcione como una verdadera sociedad, que funcione como una sociedad organizada, donde todos quieren hacer el bien a los demás y nadie quiere hacer el mal a nadie.